Ok, sigo con otro capítulo, mini capítulo de Mala Hierba. Habíamos quedado en el anterior, por si quieren verlo, con Pluma y la Tempestad. Aristel me había entregado el texto y en el segundo intento logramos montar la obra con elementos maravillosos. Por ejemplo, la escenografía de estatuas, esculturas de Edgar Zúñiga, en paz descanse, que me las prestó, obras valiosísimas. Le pusimos unas estructuras de rodines y ahí hacíamos la escenografía. De suerte que yo había estado viajando a Ecuador a una serie de actividades y nunca quise ver el montaje de Pluma y la Tempestad de ellos. Posteriormente lo vi cuando ya había hecho la versión nuestra y por suerte era muy diferente. La de nosotros era muy subterránea y la de Aristíes era totalmente aérea. Es decir, Pluma, que lo hacía Gerson Guerra, un actor extraordinario que habría que hacer muchas escenas solo de él, campeón de kickboxing y entre otras cosas de Ecuador, estaba como a 3 o 4 metros de altura. De hecho, una vez dicen que se cayó y que inmediatamente él quiso, en lugar de ir a un hospital o algo así, volver a treparse porque si no le iba a dar miedo, que fue una gran lección también eso. Pero bueno, era una versión bien diferente. Y todo esto fue una lección de cómo las cosas son muy relativas. Aristíes estuvo en el estreno de nuestra obra y Aristíes, viendo uno de los ensayos previos, me dijo: está lindísimo, solo te recomiendo esto, cambia esta escena de orden, pon esta escena aquí y esta otra acá. Yo hablé con los actores, estábamos hablando como el día anterior prácticamente, ¿verdad? Y hablamos con los actores y nos quedamos ensayando. Bajo la presencia también de Aristíes, cambiando el orden, y él tenía razón y así estrenamos con el orden de Aristíes. Estas son las cosas que hay que contar como tras escena, ¿verdad? Porque es extraordinario que esto ocurra y que la gente se preste para eso. Tal fue la compenetración de los actores durante el proceso. Una escena extraordinaria que yo sé que tiene influjo de Roberto Zucco de Coltés, que es una escena en un parque, es un intertexto que hace en Pluma y la Tempestad Aristíes. Él mismo la cambió y eliminó, digamos, los 10 personajes que había ahí, que es una escena muy muy linda, por un solo personaje y un títere. Y también extraordinario y ejecutado por Charo Francés, pero ahí es donde el dramaturgo, el director y los actores están compenetrados. Experiencias como estas yo las viví mucho en el contexto de Mala Hierba, a partir de talleres que yo llevé y unas pasantías. Pasantías significa que yo convivía con ellos durante el proceso de montaje. Eso yo lo viví y eso es invaluable para mí. Por eso es que quiero hacer estos tras escena, para ir contando anécdotas relativas a esto. Entonces, estamos con lo de Pluma y ahora me voy a devolver y voy a hablar brevemente, porque creo que ya estoy llegando al tiempo que me he puesto como límite, a cómo yo, al momento en que yo en cierta época estuve junto con otros compañeros ante el dilema de si íbamos a Ulstebro a llevar un taller con Eugenio Barba o a Mala Hierba. Yo tenía no tantas referencias, me estoy devolviendo, ¿verdad?, en el tiempo de Mala Hierba, pero bueno, el asunto es que otros compañeros, entre ellos los de Apyayala, Roxana y, si no me equivoco, David, se fueron a Ulstebro a trabajar con Eugenio Barba, cosa que les influyó en su estética, en su devenir. Y el único que se fue a Ecuador fui yo, al primer taller internacional que hicieron
que fue el primero de muchos otros. Esta historia la seguiré contando en la próxima entrega.